Al principio, éramos una pequeña comunidad. Poco a poco, nos fuimos convirtiendo en un núcleo de emprendimiento que crece cada día. Crece en trabajo, crece en cultura, crece con la economía y crece junto con la comunidad. Visítanos y sé parte de esta evolución. Somos Ciudad TV. Crece contigo. Tradicionales y varios periodistas la han perdido. Eso es lo que intentamos recuperar acá a través de Ciudad TV, a través de 5 sentidos y a través de Perfecta Radio y Televisión. Quiero dar la más cordial de la bienvenida a mi compañero de esta noche, el abogado Edison Ramiro Calderón, con quien vamos a conversar, y más adelante también el saludo de nuestro invitado. Empecemos. ¿Qué tal, Edison? Buenas noches. Oscar, buenas noches. Santiago, qué gusto más enorme poder estar con usted. Es un invitado de una fórmula comunicacional que nos va a poner algunos temas de evidencia. Vamos a dialogar acerca de la comunicación, la nueva forma de hacer comunicación. Alguien decía de pronto que la comunicación es como los libros. Llegó la computadora y prácticamente van a desaparecer los libros que ya no tenían por qué. No, las cosas con su nombre. Vamos a tener estas posiciones, pero es interesante el valor que le pone a la comunicación, una comunicación más libre, no con tanto cortapismo, ¿no? Pero siempre con esa decisión de proteger lo que uno piensa, pero como un legado de libertad. Qué importante. Tenemos muchas cosas que hablar, Santiago, qué placer más enorme a través de la radio y la televisión estar ya unidos con ustedes. Radio La Calle, que ha tomado un cuerpo tremendamente. 10 años, son 10 años también. Es un comunicador joven que viene pues ahora a hablar, vamos a hablar de este tema. Eso nada más por mi parte para el inicio. ¿Qué tal, Santiago? Un gusto. Buenas noches. Hola, Oscar. Buenas noches. Doctor Calderón, ¿cómo está? Buenas noches también. Nada más. Bueno, Edison, y a Paul, que está también ahí en los controles, muchas gracias. Sí, gracias por la invitación. Aquí los saludamos desde el estudio de Radio La Calle en Quito. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiéramos realmente ser tan jóvenes como usted ha dicho, pero bueno, vamos bregando ahí con el paso de los años también. Muchas gracias otra vez por la invitación. Correcto. Aquí estamos iniciando. Bienvenidas y bienvenidos. Okay. Los temas políticos son analizados en Polética por Ciudad TV, con el auspicio de Nova Marketing, Azafrán, Open Lab Latinoamérica y Mi Casa Propia Ecuador. Estamos de vuelta. Antes de iniciar, antes de entrar en materia, permítame por favor agradecer a quienes hacen posible que estemos con ustedes en esta noche. Quiero agradecer a Nova Marketing, también quiero agradecer a Azafrán y por supuesto quiero agradecer a Open Lab Latinoamérica y dar la más cordial de las bienvenidas a un nuevo auspiciante, una nueva firma que confía en nosotros, en el trabajo que venimos haciendo. Nos referimos a la urbanización Santa Camila. Esta urbanización está ubicada acá en la provincia de Imbabura, en el cantón Antonio Ante. Aquí abajo en la cajita va a salir los números telefónicos para que usted pida mayor información. Y así, de simple, entramos en un diálogo súper relajado. Gracias, Edison. Gracias, Santiago. Entremos en materia, muchachos, ¿le parece? Sí, me parece. Permítame empezar con una situación. Habíamos hablado con Santiago y me decía que no es tan joven. Yo creo que sí, son 36 años. Nosotros ya tenemos los 60 años, casi cumplir Fatumito nada más. Bueno, nosotros no. Bueno, el tema es que, imagínate que para nosotros es una revolución total. El cambio de la radio, como se hacía en los años 70, 80,
Luego, el impacto que vino cuando ya aparecieron las grabadoras, y eso fue una revolución tremenda. Después del impacto, cuando ya apareció la computadora, y ahora con las redes. Entonces, son cambios que hemos tenido la suerte de vivirlas, ¿no? La suerte de conocer cosas que se hacían antes. Para una transmisión de fútbol teníamos que ir a templar línea telefónica, unos 6, 7, 8, 10 kilómetros, y llegábamos y el partido ya estaba en la mitad. Entonces, son cosas que se daban. Las entrevistas eran cargando esas grabadoras enormes. Hoy, mire, usted toma el celular y dice, ya está. Es más, me ven en televisión. Entonces, es la televisión, como decía Carlos West, la televisión de los pobres, pero él se contradecía más adelante porque decía, porque para hacer las redes, el trabajo en las redes, en la nueva forma de comunicación, hay que saber, no cualquier persona lo tiene que hacer. Y ahí tengo yo una muestra, Santiago Aguilar Morán, es un hombre que en sus jóvenes 36 años, pues él se encuentra disfrutando de lo que es conocido para él la pasión de vivir. Lo mismo usted, Oscar, de homenaje a un gran comunicador. Entonces, este tema de la importancia de los medios digitales ya nos ponen en evidencia. ¿Cuál cree usted que es la importancia y cuál es el cambio que se ha dado con lo tradicional a lo actual, que es lo moderno? Bueno, quiero también, me olvidé en la presentación darle un abrazo a toda la gente en Ibarra, una ciudad queridísima en la provincia de Imbabura, una ciudad, una provincia a la que queremos mucho, a la que siempre vamos de visita. Bueno, yo creo que sí, en efecto las plataformas han ido mutando y usted ha hecho un recorrido a través de su propia vida para ir evidenciando los cambios estos que se han hecho de las grandes perillas a 1 o 2 clics. Por supuesto, hemos tenido muchos cambios vertiginosos, pero hay algo que este oficio no debe cambiar, no ha cambiado con el paso del tiempo, y es la credibilidad, la responsabilidad, la humanidad que debe encarnar más allá de la plataforma. Hay cosas que en este oficio son inmutables, que deberían ser inmutables: el respeto, la preocupación no por ver cuánta pauta nos viene detrás de aquello que decimos, cuánto tenemos que cuidar las palabras para que vengan los auspiciantes, sino en efecto buscar un modelo, una forma de comunicar esas necesidades de la gente con el mismo respeto, con la misma consideración a todos, pero por supuesto poniendo las palabras adecuadas donde deben estar, sin eufemismos, ni pretender falsas imparcialidades, ni falsas neutralidades. Yo creo que si algo debería cambiar más allá de las plataformas en este oficio es que los periodistas y los medios de comunicación le puedan decir a la gente desde dónde están hablando. Es decir, pensar que en efecto uno es un ser humano que tiene una historia vital, que tiene unas lecturas, que tiene una formación, que ha venido de cierto hogar, que escucha cierta música, y eso va mediando todo lo que uno comparte con los oyentes, con los lectores, con los televidentes. Y es honesto decirle, oigan, yo soy esto, yo pertenezco acá, yo respondo a esta forma de ver el mundo, de entender la vida, y desde ahí les hablo. Pero si te pones en la mitad, de hecho, el imparcial, el intocable, además desde ese pedestal en el que suelen ponerse algunos periodistas como para mirar desde encima la realidad, entonces viene ese alejamiento y empiezan los problemas, las distancias, y empieza uno a responder ya no a aquello que lo llevó a esta profesión, sino a aquello que lo va a mantener a nivel económico en ella, y eso es gravísimo para un periodista. Santiago, antes de entrar al aire, habíamos conversado entre micrófonos, extra cámaras, nos decías que tenías ya 10 años en Radio La Calle. ¿Cómo nace esta idea? ¿Debido a qué? ¿Por qué nace este proyecto de Radio La Calle, Santiago?
Bueno, Oscar, Radio La Calle nace en las mismas aulas de la Universidad Central, en la que yo me formé, a la que siempre reconozco mi formación y ahora mismo veo que varios de mis estudiantes están ahí viéndonos, de quienes fueron mis estudiantes, les mando un abrazo. En esas mismas aulas universitarias y con esta permanente búsqueda de un camino para decir las cosas como uno las interpreta, como las entiende, dijimos con un grupo de amigos, con Marco Bolaños, que está acá todavía tratando de arreglar los problemas que tenemos en Radio La Calle, dijimos, hagamos un espacio de comunicación virtual. Y claro, en ese momento no había los accesos que hay ahora, ¿no? O sea, tuvimos que contratar a alguien que nos ayude a hacer la página web en Colombia, comprar el dominio en un lenguaje que era muy, muy lejano para nosotros. Hoy todavía sigue siendo un poco lejano, pero ya no es tan brumoso como era entonces. Entonces ahí fue que decidimos crear un espacio y se me ocurrió así como hagamos una radio virtual. Y entonces había poquísimas radios de ese talante, había poquísimos medios de comunicación que estaban en ese intento en ese momento, pero claro, ahí empezó la idea de proponer una comunicación distinta, valiente, frontal, y en ese momento quizás sí alternativa. Yo creo que Radio La Calle ha dado el paso para saltar de lo alternativo, de ser como ese medio que estos medios alternativos están como en entre que están y no están, entre que aparecen y no aparecen. Y llegó un momento en estos 10 años en que dijimos, esto no puede pasar. O sea, esto tiene que ser un trabajo como el que responda, que evidencie, que muestre aquello que somos nosotros mismos, un grupo de profesionales que se han formado muchos años en hacer esto y que se vea que el producto que uno está mostrando sea igualmente profesional. De modo que después de esos 10 años en que hemos tenido altos y bajos, en que incluso perdimos el dominio por un tiempo, este señor que nos hizo la página web nos robó el dominio, simplemente un día ya dejamos de tenerlo y ahí tuvimos que generar el radiolacalle.com.es, radiolacalle.net, hasta que un día él se olvidó de eso y pudimos recuperarlo. Entonces, así, cosas como esas, ¿se imaginan? Gente que vino, gente que se fue, muchos amigos, muchas distancias a veces, diferencias, pero aquí seguimos. Yo tengo que agradecerles públicamente a todos aquellos que estuvieron en algún momento aquí y se fueron. Les guardo una gratitud enorme porque sin su esfuerzo, sin creer en este proyecto, esto ahora no sería posible. Finalmente, el año anterior, en octubre de 2018 más o menos, dijimos, bueno, con Marco mismo, bueno, hagamos el último intento de esto, ¿no? Tratemos de poner a funcionar muy bien esto y creo que lo hemos conquistado de a poquito, con un trabajo muy silencioso, muy por lo bajo, con pocos seguidores en Facebook en un primer momento, hasta que llegó octubre del año anterior, cuando las movilizaciones, y ese octubre nos encontró con la suficiente, con la suficiente contención tanto tecnológica como humana para poderle hacer frente. Creo que ese fue un pilar fundamental, insoslayable en nuestra historia, y desde ahí en adelante ya no podíamos dejar de estar todos los días. Entonces, a partir de eso generamos incluso un noticiero que sale a las 7 de la mañana, porque la gente exigía eso, y uno lo entiende desde acá, ¿no? La gente necesita que se le digan las cosas de un modo distinto, sentirlas de otro modo, vivirlas de otro modo, más humano, sin subirse en pedestales, más bien desde la cotidianidad, desde la humildad de nuestra gente, y creo que eso ha funcionado y ha funcionado en varios ámbitos. Bien, me gustaría abordar dos temas que para mí son muy importantes, Santiago. Primeramente, muy de acuerdo en que no se puede perder la credibilidad, la seriedad, el respeto, la verdad sobre todas las cosas, y que en los medios digitales lo veo como el talón de Aquiles. Con mucho respeto se los digo, piensan que el tener una cámara al frente y un micrófono acá y tener a una persona que se le va a entrevistar, ya somos periodistas, hacemos periodismo, no es así. Hay que no dejar de observar el respeto, la credibilidad, la seriedad, lo que se manifestaba hace un momento. Me parece muy importante señalarlo porque
Esa es la mina que de pronto está en las inmediaciones de las redes digitales. Porque hay canales serios como el suyo, donde podemos hablar, podemos decir, señores, la cosa es completamente diferente. Nosotros nos hemos ganado a través de los tiempos una credibilidad. No estoy en contra de que investiguen los muchachos, los jóvenes que son más hábiles en la computación que nosotros. Pero eso también tiene que tener su formación. Ahora se piensa que cualquier persona, por eso digo, esta es la mina, que en el trajinar de los medios digitales puede hacerle perder una credibilidad, algo que no puede ser. Eso por una parte. Imagínense cómo han cambiado las cosas. Yo sí creo que han cambiado las cosas. Antes se decía que por sobre todas las cosas, el medio más efectivo, más rápido, era la radio. Porque usted se comunicaba a través de la onda media, onda corta, onda larga, como quiere que sea. Se comunicaba al instante hacia otro punto del planeta. Hoy, con este pequeño aparatito, nosotros estamos llegando con audio e imagen. Y es más, hoy la radio, ¿qué hace? Toma el trabajo que se hace a través del celular y el audio lo pasa a través de la radio. Entonces, las cosas sí han cambiado. Técnicamente, históricamente, algo que parecía increíble que no se debía dar. Pero ahí va la importancia de que yo le preguntaría a usted, Santiago, ¿cree usted que es necesario que exista una legislación alrededor de los medios digitales? Porque si hablamos de legislación, inmediatamente van a aparecer los aparatos de control, también es de lo que hemos querido huir para decir más libremente la verdad. Entonces, es una controversia, una cosa que no puede desbocarse también los límites que debe tener la tecnología moderna y hasta dónde podemos avanzar y quiénes lo deben hacer o lo debemos hacer. Perdón por incluirme. Me gustaría conocer ese punto de vista. Sí, yo creo que hay dos cosas importantes en su pregunta y es, no todos pueden hacer este oficio. Es decir, ¿para qué existirían entonces facultades de comunicación social, universidades que se dediquen a enseñar cómo hacer este oficio con responsabilidad si ahora cualquier persona puede en efecto prender su Facebook y hacer una transmisión en vivo? Esa es una cosa con la que nos hemos topado nosotros también en la cotidianidad, ¿no? Vemos, vamos a hacer las coberturas en las marchas y tienes a 1000 personas más o menos haciendo lo mismo y cada cual dividiéndose ahí las audiencias. Entonces, ahí hay una necesidad de distinción y hay una necesidad de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestro trabajo se pueda diferenciar de esos ciudadanos que están en todo su derecho de hacerlo? Y es primero la responsabilidad, una puesta en escena profesional y por supuesto un manejo adecuado de los sistemas que operan en torno tanto a nivel tecnológico cuanto a nivel discursivo en la puesta en escena de esas coberturas. Entonces yo por otro lado diría que en efecto este oficio debe ser realizado por profesionales que se han formado en ello y luego, por supuesto, hay carreras afines y demás que pueden asumir de algún modo este ejercicio de cuestionar, pero una cosa es ser entrevistador, cuestionar, preguntar, y otra cosa es poner en escena los discursos que uno pretende generar respecto de aquello que hace la cobertura, porque ustedes saben que la realidad es una cosa que está ahí casi inasible para el periodista y el periodista llega con sus pobres limitaciones, con las limitaciones que tienen sus sentidos y a partir de esas limitaciones cuenta lo que alcanza a ver, lo que alcanza a percibir y se lo cuenta a sus públicos. Entonces, primero ese ejercicio de humildad debe ser ejercido primero con conciencia y luego con responsabilidad. Y en la otra parte de su pregunta respecto de si debería haber o no una legislación, yo creo que sí. Es decir, hay una necesidad importante de ponerle ciertos no límites ni frenos, pero diría al menos cierto marco normativo amplio que permita hacer esto con el profesionalismo que exige, ¿sí? No se trata de que uno prende la cámara
y empieza a despotricar, a insultar, a desprestigiar, a juzgar, que es lo que muchos medios de comunicación han hecho. ¿Qué haríamos en exactamente eso mismo que estamos criticando? Yo creo que las modificaciones que se han hecho a la ley de comunicación han permitido nuevamente este libertinaje, estas acusaciones de los medios de comunicación, esta irresponsabilidad en el trabajo, y nadie se hace cargo de aquello que están diciendo. Yo creo que sí hace falta delimitar, trazar una cancha, para ponerlo en términos futboleros, trazar una cancha que nos permita una convivencia armónica, más o menos armónica, entre la sociedad, la ciudadanía, quienes nos escuchan, quienes nos ven, y el trabajo que hace un periodista, porque este trabajo, si no se hace con esa responsabilidad, si no se hace con esa mirada humana, resulta en un negocio en el que siempre el más perjudicado va a ser nuestro televidente, nuestro lector, nuestra audiencia. Ahora, yo creo que todos estamos de acuerdo, con Santiago, de que esto no se trata de agarrar un bate y de empezar a golpearle al presidente, a los funcionarios públicos, a quienes están en el poder. Para nada, absolutamente. Pero resulta que muchos de los líderes políticos, de las autoridades que están ahora en el poder, se sienten agredidos. ¿Por qué? Porque como medios de comunicación o como medios digitales, nosotros lo único que intentamos es contar la verdad, una verdad diferente a la que ellos emiten a través de sus medios de comunicaciones oficiales. Radio La Calle, yo seguía, y ustedes tuvieron un problema, Santiago, con el mismo gobierno, parece que hubo una intervención, alguna situación de estas. ¿Qué pasó? ¿Nos puedes comentar? Porque sería importante de saber el contexto del problema que ustedes se montaron también hace pocas semanas atrás. Sí, hace pocos, debe ser un mes más o menos, tuvimos una primera alerta de parte del gobierno en la que nos decían que habíamos hecho mal uso de las imágenes gubernamentales. Hicimos la consulta a la Presidencia de la República, porque nosotros no somos un medio clandestino, no estamos escondidos, no estamos haciendo absolutamente nada ilegal, somos un medio abiertamente opositor al gobierno, y eso queda claro para todos. Ya. Ahí lo preocupante es no que nosotros digamos que somos opositores, sino aquellos que dicen que son imparciales, neutrales y demás. Por esa posición que tiene Radio La Calle, el gobierno hizo una alerta a propósito de un supuesto mal uso de las imágenes, cosa que era absolutamente falsa. La misma presidencia luego en un mail lo reconoció, diciendo que se trataba de un software que detectaba que alguien había tomado las imágenes que nosotros habíamos usado, que son imágenes que nos envían ellos mismos, la Presidencia de la República mismo, a través de chats, a través de boletines de prensa. Si no envían para que los medios de comunicación los usen, entonces ¿para qué envían? Era la primera pregunta que nos hacíamos. Bueno, el caso es que la Presidencia explica que alguien había tomado esa fotografía y había hecho mal uso. Es decir, nos culpaban a nosotros de la acción de un tercero inidentificado. Como nosotros éramos el que podían identificar, pues la amenaza recayó sobre nosotros. Después, no solamente fue ahí en la página web, porque este fue un primer ataque a la página web, después fue a las publicaciones en Facebook. Nos suspendieron 3 días a uno de los administradores y nos amenazaron con que si no eliminábamos todo el contenido supuestamente mal usado, iban a cerrar esta cuenta. Y esto se hizo a través de una triangulación con Facebook, es decir, no fue directamente la Presidencia, sino una triangulación con Facebook. Nosotros nos preguntamos, ¿acaso los software funcionan por sí solos? ¿Acaso no hay un ser humano que detrás programe esto sobre la base de una orientación política seguramente? ¿Por qué hay esta persecución? Eso es lo más preocupante. Puede ser que finalmente nos cierren, pero no solo cierro esta idea. Puede ser que finalmente nos cierren, pero ¿a quién le beneficia que se silencie un medio crítico? Como decías, Oscar, si no estamos, los medios digitales, los medios tradicionales, cualquier medio, lo que debe hacer es interpelar al poder. Si no hace ese ejercicio de interpelar al poder, y no hablo solo del gobierno, hablo de la banca, hablo de las multinacionales, hablo de los mismos medios de comunicación. Si un medio de comunicación no interpela a esos poderes, ¿para qué está?
Sí, pero Edison y Santiago, antes que se me vaya, creo que dijiste tú una parte fundamental, y hay que ser así frontales. Tienen una línea editorial definida, se consideran opositores al gobierno, pero esto no les ha convertido, porque yo he visto también en las publicaciones, ¿no?, en la otra parte, o sea, a favor del correísmo, porque en la actualidad le dice quien es opositor a Lenín Moreno, automáticamente la misma sociedad, los mismos medios de comunicación te ponen en el otro lado, en el correísmo. En el caso del Radio La Calle, ¿pertenecen a ese otro lado o netamente están definidos como oposición al gobierno? Nosotros no obedecemos a ningún partido político. Sí, si bien es cierto, somos absolutamente críticos y en eso hemos coincidido con algunos sectores como el correísmo, pero no solamente ellos, también hemos coincidido con el movimiento indígena y sin embargo no nos dicen que somos de Pachacutic o de la CONAIE o de lo que fuera. Lo que pasa es que hay un estigma que simplifica las cosas. Es decir, hay un framing, hay un marco de comprensión de la realidad venida desde los sectores afines al gobierno, desde los medios de comunicación, desde sus propios voceros que denigran, que pretenden denigrar a todo aquello que se les opone llamándonos correístas. Si nosotros fuéramos correístas, yo no tendría ningún problema en reconocerlo. Si no se puede satanizar al movimiento político a ese o a cualquier otro. No habría por qué satanizarse. O sea, sí, a alguien le dicen que es social cristiano y nadie se escandaliza. Resulta que dicen que son correístas y ahí sí hay que escandalizarse. O sea, me parece que es solo un marco de comprensión de la realidad emitido desde el poder y que se amplifica desde algunas voces. Nosotros somos críticos, no tenemos nada que ver con el movimiento del ex presidente Rafael Correa, pese a que nosotros hemos trabajado. Yo, por ejemplo, trabajé ahí en la unidad de discursos del presidente Correa. Eso no me hace ni más ni menos. Refleja que he sido capaz de trabajar en un espacio difícil, pero nada más. ¿Entienden? Uno no tendría por qué avergonzarse de eso. Como tampoco tendría que avergonzarse si fuese correísta. Pero este medio es un medio de comunicación que tiene sus bases en la ciudadanía, que es financiado por la ciudadanía, que nosotros tenemos un modelo de negocios. Yo me alegraba de escuchar a ustedes que al principio del programa presentaban a sus auspiciantes y es genial, es envidiable. Cuéntenos cómo se hace, porque nosotros hacemos muy bien muchas cosas, pero en aquello siempre hemos fallado. Nuestro modelo de negocios, nuestro modelo de sustentabilidad está afincado en la ciudadanía. Y la ciudadanía no toda es correísta, ni toda es, no sé, social cristiana, ni toda es roldosista, ¿no? Es gente que ha creído en este proyecto de comunicación frontal, valiente, ciudadano, y ha decidido aportar. Aportan desde $4 mensuales a través de un débito del banco o directamente nos depositan en las cuentas de la radio y con eso subsistimos. 10 personas subsisten de que varias otras cientos crean que estamos haciendo las cosas bien. Pero yo creo que hay que superar el estigma del correísmo, del anticorreísmo, porque es una fórmula de los políticos. Nosotros hacemos periodismo. Hemos sido críticos también con el correísmo, por supuesto, porque no nos debemos a ellos. Hay que hacer este oficio con las armas que él mismo nos da. Mire, a mí me pasó un caso, pues, por las cosas que se decía haciendo un poco de periodismo investigativo. Habíamos tenido la oportunidad de descubrir algunas cosas, denunciarlo, porque hay que decirlo con interés. Una cosa es ser dueño del medio de comunicación, otra ser empleado del medio de comunicación. Y he sido de las dos formas. En la que usted es dueño, usted puede tomar la iniciativa de lo que cree correcto hacerlo. Cuando no es dueño y trabaja en el medio de comunicación, está lamentablemente obligado a vender su fuerza de producción. Si es que no dice algo que le caiga bien al dueño del medio, le dicen hasta mañana. Vaya nomás, recoja sus cositas y váyase a la casa. ¿Qué nos trae como efecto la aparición de los medios digitales? Bueno, creo que puedo tener mi propio medio. Sí, puedo tener mi propio medio y voy a hacer lo que me gusta, con o sin auspiciantes. Porque lo que usted hace es como ser un comunicado desde los que dicen en los libros que son de veras, y que yo creo que es así, porque la calle nos está mostrando ese efecto. ¿Y por qué lo digo? Solo porque no me gustan las flores a nadie, pero palpablemente se ven las cosas.
usted dijo algo muy importante, somos perfectamente identificables, no somos clandestinos. Desde ahí empezamos, porque los trolls que aparecen, generalmente Oscar y Santiago, ¿qué pasa con los trolls? Lanzan la piedra y esconden la mano. Y muchas veces atacan cobardemente y saben dónde atacar e incluso se meten hasta con temas familiares, personales, muy privados, cosa que no hacemos los comunicadores que estamos comprometidos con esta línea de protección. Cuando yo estudiaba en la escuelita del Bosque, que se le conocía a la Universidad Central antes de que sea facultad, la FACSO, justamente cuando íbamos ahí, ¿qué nos decía el profesor? Comprométase con la verdad. El pueblo tiene el derecho de saberlo y usted la obligación de decirlo. Usted es maestro de juventudes. Entonces le va a dar la razón. Y mire que y eso puede servir de ejemplo para muchos amigos que nos estén mirando, que pertenezcan o tengan su canal de televisión. Mire, ¿cuál es la fórmula que utilizamos aquí con Oscar? Por ejemplo, comenzamos a identificarnos periodista. La vida nos enseñó a tener un inicio de Oscar diferente a la mía, yo diferente a la de otros, y tantas cosas que dijimos. Tantos canales de televisión hay en Antonio Ante. No puede ser. El uno, si salimos al desfile del 2 de marzo, que es la efeméride cantonal, todos transmitimos, todos hacemos. Dije, no, esto no es así. Esto no es así. Porque aparecieron los trolls, y los trolls ¿de qué hacían? Copiaban de nuestra señal lo que le pasó a usted. Copiaban de nuestra señal y ponían su sello y decían, ahí vea cómo se siente el ministro, cómo se siente el alcalde, cómo se siente el concejal. Y para eso no somos nosotros. Entonces, ¿qué hicimos? Creo que es la brillante idea, unirnos. Comenzamos a formar una asociación de canales digitales. Está Antenio TV, Imbabura Digital, Ciudad TV, Perfecta TV, Cinco Sentidos, y nos falta Publi TV, que todavía no entramos en compaginarlos, pero estoy seguro que vamos a tener esa misma idea. Con el único fin de que, de aprender a que esto lo llevemos de una manera responsable, Oscar. Y más allá de todo, que unidos sacamos un solo concepto sin necesidad de pisarnos la manguera como buenos bomberos, sino más bien unir las capacidades, lo que usted dijo, que me parece brillante, unir las capacidades. No cualquiera puede, el muchacho, un chico del barrio puede llegar y dice, hoy me pongo un canal, se pone el canal, le pone el nombre, le pone el logo, que es tan fácil ahora, todas esas cosas, y ya tiene su canal, pero la responsabilidad que ello conlleva, hacerlo bien, ganarse la credibilidad. Radio La Calle, ¿cuánto tuvo que pasar para estar en la situación grande que está ahora? Perfecta RTV también, ¿cuántos años? Desde 1975 vengo trabajando en radio y televisión. Imagínense, con todas estas cosas, la importancia que ha cobrado los medios digitales, el valor que ahora tienen, que ojalá con la proliferación de gente que quiere ser protagonista, sin saber que no es el comunicador el que es protagonista, sino la persona que está al frente, que está entrevistado. Ahí nos equivocamos y ahí la gente identifica también, pero cuidado, que este es un terreno en donde hay minas que pueden destruir el gran concepto que tienen las redes digitales. Sí me gustaría conocer el concepto suyo, Oscar, el concepto suyo, Santiago. Por supuesto, gracias, Oscar. Yo creo que si algo enseña este oficio, o debe enseñarnos este oficio, es la humildad. Es decir, nosotros miren, lo vivimos y les hablo
de una forma muy transparente respecto de lo que les cuento. Sí suena a que Radio La Calle está muy bien, a que estamos ahí con 500,000 lectores mensuales de la página web, que es un número muy, muy importante, pero hay días que acá sufrimos mucho. O sea, hay días que esto resulta imposible de hacer, que no tenemos manos, que a veces si se nos enferma un periodista nos complicamos absolutamente, en que hay días que la gente no entra simplemente a la página y empiezan, ¿no?, los problemas así de emocionales incluso respecto de esto. Pero creo que y entonces, claro, uno está dando así como, oh, 500,000 seguidores, qué bien. Resulta que de pronto cae en un bache emocional así como, caramba, creo que celebramos muy rápido, creo que va a estar más complejo de lo que era. Y entonces uno entiende y asume que este es un ejercicio de humildad, porque somos absolutamente, pero absolutamente frágiles. Si por un momento yo estoy diciendo esto y de pronto se puede decir que se me vaya la señal o pierda la cabeza y diga alguna tontería al aire, toda esa imagen que vamos construyendo poco a poco se desmorona. Como usted decía hace un momento, podría venir un ejército de trolls y empezar a desprestigiarlo. Nosotros lo hemos visto. Yo mismo he sufrido ataques no solo de trolls, de otros periodistas. Y uno que estaba ahí emocionado por este proyecto que parece que funciona, de pronto entiende que uno es demasiado frágil, que esto a veces es una construcción sólida, pero que uno en particular como individuo es un castillo de naipes realmente que se desbarata fácilmente. Pero ahí entonces viene nuevamente esa idea de dónde estoy afincado, a quién le respondo yo. Le respondo a esos que me están agrediendo, le respondo a los periodistas que ven con cierta mirada este proyecto, que denigran este proyecto, o me debo a la gente, a una señora que acá en una parroquia rural de Pichincha, Maribel Niato, que quizás vea esta entrevista en algún momento, nos dijo: oigan, yo no he pagado la pensión de mi hijo porque yo tengo un convenio con la empresa de mi esposo para que paguemos todo el año lectivo con las utilidades que a él le pagan, pero este año no le han pagado utilidades y no sabemos qué hacer. Esa señora nos llamó y dijo: vengan a la casa, yo les voy a aportar $4 mensuales para que su proyecto siga. Entonces ahí uno dimensiona a quién le está hablando. Uno dimensiona que realmente le está hablando a esa señora que en la ruralidad nos está escuchando, nos cree, y desde su escasez, desde lo difícil que debe ser la subsistencia diaria, dice: yo creo en ustedes. Y alguien más esta semana nos llamó y dijo: yo sé que la verdad es una cosa que no se puede conseguir, pero ustedes al menos son transparentes. Claro, este es un ejercicio de intentar atrapar la verdad permanentemente, pero la verdad siempre se escapa, porque somos limitados como seres humanos, porque las manos no pueden tocarlo todo, porque el olfato no puede sentirlo todo, porque la vista no puede verlo todo, ni nuestros oídos pueden oírlo todo. Vemos esas partecitas que alcanzamos a ver con nuestras limitadas capacidades, y a partir de eso, como les decía al principio, contamos lo que podemos ver, pero siempre hay una pretensión en el periodista de que cuenta la verdad o la realidad, y eso no es verdad. O sea, eso es solo un fragmento. Uno debe tener la suficiente humildad para decir: mira, yo te estoy contando esto desde lo que alcanzo a ver, desde lo que mis sentidos pueden apreciar, desde lo que yo puedo asir como ser humano, pero nada más. Entonces, por ahí, digamos, para intentar una respuesta de respecto que puede ayudarnos a entender, ¿no?, uno a quién se debe realmente en este oficio. Sí, sí, me gustaría que enfoque usted esa parte. ¿Hasta dónde puede llegar el periodista? De radio, televisión, redes sociales. ¿Hasta dónde puede llegar el periodista enamorado de su profesión, de lo que hace, de una manera sana? Créeme que a mí, mi señora esposa, mis hijos a veces me han dicho: ya, no se arriesgue. Digo: no, eso es lo que me gusta, no es porque me gusta estar donde se lanzan las piedras, donde queman las papas, en el Alto Cenepa, que tuve mi experiencia, que fuimos aprendidos ahí también. Nos lleva a caminar por espacios bien difíciles, pero eso sentimos nosotros como periodistas. ¿Hasta dónde llega usted?
Bueno, yo creo que, mira Santiago y Edison, realmente no creo que existen límites. Mira, yo de hecho no tengo un perfil profesional relacionado a la comunicación. No sé, viene trabajando desde absolutamente nada, pero sí cuando Edison me dio la oportunidad de trabajar en Radio Popular, en una frecuencia modulada, en AM, ¿no? En AM. Desde ahí venimos haciendo comunicación. Mira, mi profesión va un poco enarbolada a la parte política, ¿sí? Entonces, esto me da a mí la posibilidad de ir conociendo un poco la verdadera realidad, porque una realidad es cómo se maneja desde el lado político, y otra es la que le emiten a la gente, la que le informan a la gente. O sea, son dos realidades realmente. Y a mí muchas veces me ha molestado de sentirme mentido, de sentirme engañado por las autoridades. Y no hay absolutamente nadie que diga. Los medios de comunicación tradicionales te dicen la verdad que quieren que la gente consuma. Entonces, decidimos con Edison, a través de la radio, de la FM y ahora en los medios digitales, de convertirnos en ese espacio que te diga la verdad, en donde se convierte en ese punto de equilibrio, en donde la gente tome la decisión de saber si es que el medio oficial está diciendo la verdad o lo que nosotros estamos contando la verdad. A este le creo. Y ellos toman la decisión, ¿verdad? Ellos toman la decisión. Nosotros simplemente nos ponemos ahí en ese punto para no emitir criterios de valor que puedan afectar la credibilidad de la persona o del medio digital, ¿cierto? Entonces, eso ha permitido, mira, de que nosotros, Santiago y Edison, desde Ciudad TV, tengamos una frontalidad, ¿cierto? Tengamos una frontalidad, la que nos ha permitido ir agarrando un poco la credibilidad, la confianza de la gente. Y bueno, en el poco tiempo que nosotros hemos estado ahí, hemos venido hasta dónde avanzar, hasta donde tengamos que avanzar. O sea, porque si yo le veo a un alcalde, a un concejal, a cualquier autoridad, mintiéndole, engañándole, robándole, o sea, mira la responsabilidad del ser humano, o sea, no va a permitir que le estén robando a la gente. Y si tienes la posibilidad de decir la verdad, de contar esa verdad, pues a costa de lo que sea realmente. Y en las redes sociales, sin miedo a que le digan, claro, cuidado con decir eso. Ahora, miren, te comento, Santiago, ¿no? Y Edison, nosotros publicamos una entrevista de un ex concejal, ¿no? Entonces decía, en Imbabura, el señor gobernador me llamó por teléfono a decirme que ya decidió ser candidato a la asamblea, ¿sí? Y la segunda, la suplente, es la principal de Luis, ¿no? Y en la entrevista que mantuvimos dice, a mí me llamó, y que por favor le ayude ya a organizar las brigadas, los equipos de trabajo en los barrios. Dice, yo no acepto esto y por eso me separo. Y empieza esa fricción. Y entonces resulta que al otro día yo le veo al señor gobernador y a la señora mencionada del MIS entregando los kits y tomándose fotografías en todo lado. ¿Qué pasó aquí? Entonces la pregunta nuestra es, ¿ayuda o campaña? ¿Cierto? Y subimos a las redes, sustentando lo que estamos comunicando a través de la entrevista. Mira, se hizo un revuelo, tuvimos llamadas telefónicas de la gobernación, pero es la verdad, no lo estamos inventando. Y yo creo que a ese nivel tiene que llegar, y entiendo que ustedes también están metiendo las manos al fuego por contar la verdad, esa pequeña verdad que la gente definirá si la adopta o no, Santiago. Sí, Oscar, creo que ahí hay, a propósito de uno de los comentarios de Campo Elías que nos escucha, que nos escribe ahí en los comentarios de su transmisión en Facebook, nos dice que la analogía que hicieron ustedes es válida, ¿no? Respecto de que este es un campo minado. En efecto, uno tiene la obligación de denunciar las cosas que ve y enfocarlas además de modo adecuado. Es decir, quizás pongamos un ejemplo práctico. Si uno va a una cobertura y de pronto el ministro de Finanzas dice, hipotéticamente, porque esto por supuesto no ha pasado, que se ha reducido la pobreza en el Ecuador en 5%, y después con esa información uno llega a sus redacciones y un periodista de un medio opositor al gobierno tal vez diga, en el Ecuador todavía hay 3 millones de pobres, y otro diga en efecto que ha bajado el 5%.
¿Quién miente? Ninguno de los dos miente. Es un tema de enfoque. Entonces, yo creo que parte de la responsabilidad que uno tiene cuando tiene información de este tipo es cuál es el enfoque que le voy a dar. Y ese enfoque, y esto es muy importante, no tiene que ver con un ataque personal, porque Oscar, supongo que no tienes algo en contra de la persona contra la que publicaste esto, ¿no? No se trata de un ataque personal, y ahí es como clases de periodismo, ¿no? O sea, cuando un hecho particular, un hecho privado se vuelve socialmente relevante. Bueno, un hecho se vuelve socialmente relevante cuando está afectando a la ciudadanía, cuando está afectando, cuando la actuación de un funcionario público está afectando a la ciudadanía, o como en el ejemplo que tú das, en efecto saca provecho de los fondos públicos para su propia imagen y para un poco limpiarse el rostro y preparar la campaña del año que viene, ¿no? Es decir, esto no se trata de un tema personal, lo tomamos con cuidado, toda la información la tomamos con cuidado porque en efecto andamos siempre sobre un campo minado y ninguno de nosotros está exento en que alguien nos ponga una trampa, en que alguien nos diga, oye, mira, te tengo esta información privilegiada para que la saques tú y hagas el revuelo. Nos ha pasado. En octubre mismo nos pasó a nosotros que nos llamó una señora llorando, pero ustedes tenían que escucharla. Están matando a los niños acá, no sé dónde, creo que era en los Valles de los Chillos que denunciaba. Están matando, se metieron a los hospitales, están matando niños y bebés. Y como, claro, si nosotros sacábamos eso hubiese sido absolutamente impactante, pues. Pero y aquí estábamos con el equipo, con María Isabel, que ahora la veo caminar por ahí, y decía, a ver, espérate, verifica esto, que nos envíen una foto, que hable un médico, que haya un video que podamos contrastar, verificar de algún modo, que nos pase a alguien de por ahí. Resulta que intentamos hacerlo y no hubo nada. Y resulta que en efecto eso no era verdad. Y aunque teníamos una joya, por llamarlo de algún modo, entre manos, decidimos no publicar una cosa de esas, porque de eso se trata este oficio, porque se trata de lo básico que uno le exige a sus estudiantes cuando está enseñando esto, es eso, ¿no? Contrasten, verifiquen, y yo les suelo decir, así como en son de broma, si su mamá les dice que los quiere, verifiquen, porque de eso se trata esto, ¿no? Se trata de asumir con responsabilidad. Entonces, claro, un acto de corrupción como estos, por supuesto, te convierte en un blanco de ataques a través de redes sociales, amenazas y demás cosas peores que nosotros hemos visto, por ejemplo, en los casos de narcotráfico, sobre todo, ¿no? Entonces, sí, este es un oficio de riesgo. O sea, quien no esté preparado, quien no se sienta en la suficiente solvencia moral, ética, de enfrentar a la corrupción así, prefiere guardar silencio o prefiere dedicarse a otras cosas. O sea, esto sí creo que es un ejercicio de responsabilidad que encarna peligro, pero alguien tiene que tomar entre las manos ese peligro y evidenciarlo, porque si no, viviríamos en un estado de impunidad, en un estado en el que el poder masacra en varias formas a sus ciudadanos y por supuesto, la tarea de los medios de comunicación es gritar a través de todos sus canales que el ser humano está primero que cualquier interés privado. Correcto, como bien lo decía pues ahí un pensador boliviano, hay que gritar tan fuerte hasta más no poder, aunque nos rompan los dientes, un poco agreste, un poco fuerte, pero es cierto. La labor del periodista muchas veces, es que la prensa corrupta, es que el periodista, es que esto, pero resulta que quienes han salvado la vida a miles y miles de personas a través de la historia, en desastres, en movimientos de tierra, en tsunamis, en la guerra, ahí está un periodista, que es el que informa. Muchos de ellos han salvado las vidas y de tanta gente. Ahí nos acordemos cuando queramos pronunciar la prensa corrupta. No, señor. Esta es una profesión tan noble que la amo con mi vida. La defiendo con mi vida. Y lo haré hasta cuando Dios me permita tener el uso de la palabra. Ojalá este legado, pues, que lo han seguido mis hijos, trascienda sobre los tiempos y haga posible que tenga, pues, la oportunidad de conocerme con gente como ustedes, Santiago. Un orgullo, mire, yo le digo porque nosotros, bueno, estamos, yo casi de doble mi edad, pero me veo más joven que ustedes dos,
no hay problema. Y no solo de edad, también de constitución. Me ha afectado la pandemia. Sí, mira, antes, tú me preguntabas, Santiago, y me decías, ¿cómo es que han comercializado? Ciudad TV nace, y Edison lo sabe, nace como un emprendimiento a raíz del COVID. ¿Sí? Entonces digo, sabes, creo que es oportuno encerrados en la casa y aprovechar este tiempo. Y mira, con un concepto diferente, de no vender publicidad, ¿no? Eso lo hemos dicho, ¿sabes qué? Aquí no vamos a vender publicidad, aquí vamos a generar productos y vamos a vender productos. Y claro, hemos generado política, familia, verdad, entonces, a ver, no, ¿sabes qué? Los temas de política, está chévere la sintonía en Ciudad TV, ¿sí? Me encanta. Y llega y me dice, ¿sabe qué? Quiero pautar para este programa. Ok, entonces no pauta para Ciudad TV, sino le vendemos el producto, ¿verdad? Entonces ahí la responsabilidad nuestra de generar buenos productos, buenos programas, buenos entrevistados, buenos segmentos. ¿Para qué? Para que el cliente venga. Ahora nos decía un grupo de personas, ¿sabes qué? Si le entrevistas al presidente es bueno, si le entrevistas al ministro, qué buenas entrevistas. Y esto creo que no es así. Mira, le entrevistamos al vecino, al que tiene la tienda, y claro, también al ministro, al prefecto, a todos, porque seguramente a muchas personas no le gustará o no le interesa lo que quiere, y lo que piensa y lo que dice el prefecto, pero sí lo que dice el presidente del barrio, ¿cierto? Entonces hemos agarrado ese grupo de personas de todos los ámbitos, y creo que eso ha sido una de las buenas estrategias. Nos han ido de a poquito cayendo y estamos trabajando para eso. Y ahí quiero formular la siguiente pregunta, Edison y Santiago. Ya Paul me está en el apuntador indicando que se nos ha terminado el tiempo también, pero no quiero acabar esta entrevista sin preguntarte lo siguiente. Necesitamos los medios de comunicación, siempre han vivido de la pauta, de la publicidad. ¿Qué pasaría si el gobierno al rayo en la calle, el gobierno del Ecuador viene y te dice, quiero pautar con usted? Y sí, ¿y sabe qué? Necesito que me manden la propuesta, y la propuesta de esto, no hay problema, tenga, además le voy a duplicar, necesitamos, porque la radio en la calle me parece chévere, necesitamos pautar con ustedes. ¿Aceptaría radio? Oscar, no sé si me estás... ¿Qué opinas al respecto? Perfecto, Oscar. Se me cortó un ratito la comunicación, pero te entendí la pregunta. Por supuesto, o sea, a ver, yo creo que esa es otra cosa contra las que los medios de comunicación que pretenden una comunicación independiente deben asumir. Es decir, a ver, primero habría que ver si es que el gobierno quiere pautar con nosotros en la medida en que somos abiertamente críticos. Pero supongamos que llega otro gobierno y dice, bueno, yo voy a pautar con ustedes. Yo ahí no encuentro mayor problema en la medida en que eso no coarte la posibilidad de ser críticos. Tuvimos una conversación al respecto con el equipo y decíamos, por ejemplo, un amigo decía, bueno, a ver, si viene una marca, la marca de colas más importante del mundo, sí, de bebidas gaseosas, viene y dice, les voy a pautar, pero nosotros tenemos una posición en contra no sé, de las bebidas azucaradas porque generan diabetes, o por el tema de los plásticos, somos ambientalistas o lo que fuera. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahí es responsabilidad de la empresa. Si usted, sabiendo lo que nosotros decimos y hacemos, quiere venir a pautar, es un poco su voluntad. Por supuesto, esta siempre parece una visión utópica, pero creo que es posible. En la medida en que haga uno este oficio con responsabilidad, en la medida en que la crítica se siga ejerciendo con respeto, porque si hay algo que hay que enseñarle al poder desde los medios de comunicación, es que todos somos perfectibles, es que todos podemos aprender, que todos podemos equivocarnos, y que hay que asumir las equivocaciones. Yo quiero, a propósito de que siempre nos vinculan con el expresidente Rafael Correa, nosotros siempre decimos, o sea, hay una incapacidad de reconocer los errores
que va desde la autoridad mayor hasta el último de sus trabajadores. O sea, lo más importante para que uno pueda solucionar aquello que está haciendo mal, que le está generando conflictos, es reconocer sus errores, reconocer que somos humanos, perfectibles, erráticos. Y creo que en efecto, si uno pudiese recibir auspicio del gobierno, y eso implica callarse, ya estamos hablando de otra cosa, ya no estamos hablando de periodismo, estamos hablando de negocios. Entonces un medio de comunicación deja de hacer periodismo cuando sus contenidos están mediados por aquellos quienes lo están sosteniendo. Radio La Calle de todos modos hace eso. Lo que pasa es que a nosotros nos sostiene la ciudadanía y entonces ahí es más complejo porque uno se debe a múltiples voces que trata de recoger, pero también tiene la libertad de, en efecto, decirle a veces no a ciertas pautas. Por ahora no hemos podido hacerlo, ni pretendemos hacerlo. Queremos que las empresas privadas, que la empresa privada confíe en nosotros, que las empresas públicas puedan confiar en una audiencia tan amplia como Radio La Calle. Lo que pasa es que nosotros no confiamos en ellos. Y ahí la cosa se vuelve más complicada, ¿no? A veces, entonces es eso mismo. Si ellos quieren venir a pautar acá, bueno, bienvenidos. Ahora, que eso no nos va a modificar un poco la perspectiva que tengamos sobre ellos, eso es, creo que una cosa dada por hecho, porque a nosotros nos financia la ciudadanía y a ellos nos debemos. Más allá de que suene utópico, en efecto, eso está pasando en la vida real en Radio La Calle. Sí, bueno, Santiago, Edison, no sé si algo tenga que... No, felicitar, mire que yo me llevo una premisa que en la conclusión siempre va a ser positivo. Me gusta ser realmente positivo. Y me siento con personas que nacieron después de la comunicación, después de años que aprendí yo, pero yo aprendo de ustedes todos los días. Mi padre, que era mi maestro, me dijo alguna vez, Edison, no digas que eres un locutor, porque nunca terminarás de aprender. He aprendido mucho esta noche, gracias a Santiago, gracias a Oscar. Las preguntas, lo que hemos hecho es orientar a la ciudadanía, lo que sentimos los comunicadores también. Sí, porque también detrás del micrófono hay un ser humano que siente, sufre, llora, ríe, baila, no baila, de todo, como ustedes, y nada más. Pero estaremos aquí hasta cuando nos permita la vida, o de pronto aparecen normas, porque a propósito de los medios digitales ya comienza a normarse, pero cuidado que la norma no debe ser opresión, ni control. Cuidado. Una cosa es la ley, otra cosa es la justicia, y otra cosa es el control. Me pusieron una ley de radiodifusión que me puse totalmente y envié una serie de escritos tratando de que las cosas vuelvan a su cauce. En 1975 Guillermo Rodríguez Lara firmó o hizo la ley de comunicación de radio y televisión. ¿Qué se hizo con la nueva? Se maquilló, pero se maquilló en base a generar una idea política con un proyecto político. Y lo digo abiertamente, no tengo problema en decirlo. Y les puedo demostrar, porque en ese tiempo, pues, cuando se hacía, hicieron muchos control C, control B. Claro. Pero la maquillaron de acuerdo a sus intereses. Esto de la comunicación es mucho más, es una ciencia. Y aunque no lo crean, una ciencia tan importante que puede cambiar el curso de la historia. Qué gusto, Santiago. Oscar. Sí, solamente, Santiago, ya para escucharte en la parte final. Rodrigo Quispe nos dice, excelente periodismo. Jamás cambien, sé que lo hacen de buena manera. Bendiciones, abrazo muchachos. Como dicen, desde octubre, escuchen siempre en camino a mi trabajo. Escucho siempre en el camino a mi trabajo. Entiendo que son para ustedes, jóvenes. Qué bien. Bueno, lamentablemente el tiempo también. Nos quedaríamos acá toda la noche, pero también hay que
controlar y regular esas emociones para dejarnos picados para la próxima semana, como parte de la estrategia. La próxima semana, la próxima entrevista, poder seguir conversando estos temas. Se nos quedan muchas preguntas en la mesa, pero ojalá que esta no sea la primera ni la última, y ojalá podamos hacer alianzas estratégicas. De hecho, ya lo hemos venido trabajando con tu equipo de trabajo. Hemos cogido algunos temas importantes, respetando la fuente y ayudando a compartir, porque hay temas de investigación que ustedes lo hacen, que es muy importante realmente, Santiago. Agradecerte y proponerte que esta no sea la primera, que sea la primera de muchas realmente entrevistas que podamos tener, Santiago. Muchísimas gracias, Oscar, Edison, a Paul, que está también ahí detrás en los controles. Sí, esperamos que seguramente no será la última, y nosotros hemos visto que han replicado la información, y de eso se trata, porque creemos en una comunicación no mercantil, en una comunicación solidaria, en una comunicación que privilegie el bienestar de la ciudadanía, que pueda hacer esto que nosotros decimos todos los días, tratar de dejar un mundo mejor que aquel que encontramos. Edison se ponía un poco ahí nostálgico y melancólico, pensando en el momento en que quizás ya no estemos acá. En efecto, alguien alguna vez encontrará estos archivos, se topará alguna vez con estas grabaciones, quizás cuando ya no estemos, y lo único que le podemos decir es que, así como estamos mirando de frente a las cámaras, le hablamos de frente al poder, le hablamos de frente también a la ciudadanía, desde una mirada humana, desde una mirada que intentó ser profunda, pero que siempre fue honesta. Ese es nuestro deseo, y ojalá pudiera ser algún día nuestro legado. O sea, nos quedamos aquí nosotros siempre trabajando para hacer esta comunicación distinta, y nos hermanamos con ustedes. Les deseo mucho éxito en ese trabajo que están haciendo, y ahí ya nos darán las pautas y nos enseñarán cómo hacer este otro camino que nos ha costado tanto a nosotros. Les agradezco la invitación. Sí, por supuesto, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias por la invitación. Donde Santiago, porque dice que Santiago paga bien. Bueno, aquí los trabajadores de Radio La Calle pueden quejarse de todo, menos que pagamos impuntual. El problema es que pagamos poquito, pero eso es lo que podemos hacer por ahora. Sí. Hemos dado gracias a Antenio TV, a Embajador Digital, a Ciudad TV, Perfecta TV, 5 Sentidos, medios digitales que tienen la alternabilidad de decir siempre la verdad, alternar con los peligros y las cosas que nos trae el periodismo, y también las cosas bellas, porque las satisfacciones de aquí también son enormes, el tener una labor cumplida, muchas cosas importantes. Ahora sí me despido. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes, Santiago Aguilar Morán. A Edison, a Santiago, a Serles, a ustedes, amigos, que nos están observando también, y por supuesto quienes hacen posible. Quiero agradecer a Azafrán. Azafrán es la Academia Gastronómica aquí en el Cantón Antonio Ante. Quiero agradecer a Open Lab Latinoamérica, los mejores cursos, talleres aquí en el Ecuador y en el continente lo tiene Open Lab. Y por supuesto al proyecto Mi Casa Propia Ecuador, y a nuestro nuevo auspiciante, a la urbanización Santa Carmela. ¿Tienes o estás en busca de tu casa? Ahora es el momento. Acá abajo salen los números telefónicos. Contáctate ahora mismo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Santiago, Edison, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, hasta pronto. En Ciudad TV hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada, y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta. En Ciudad TV hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada, y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta.